este año, el 25 de enero, se cumplen 66 años de que se han aprobado nuestro derecho a participar en los procesos de elección política y que tenemos, gracias a nuestras luchas de las ancestras, esa oportunidad. Entonces, el Estado, porque las ideas a uno no le caen del cielo, ¿verdad? Sino que le vienen de la realidad. ¿De dónde le vienen a uno las ideas? Pues del ámbito familiar, en primer lugar, del ámbito social, la iglesia, el sistema educativo, los medios de comunicación que actualmente juegan unos roles pues muy importantes, ¿verdad? Entonces, esta formación que tienen las mujeres en cuanto a sus roles proviene de ese ámbito. Entonces, como tenemos un ámbito familiar adverso, en la que a la mujer se le enseña a ser sumisa, a ser obediente, a aceptar cualquier situación que provenga del poder establecido, que es el poder que manejan los hombres, el padre, los hermanos, el esposo, los abuelos. Y después la iglesia que refuerza ese discurso, ¿verdad? En una especie de relación que va y viene de tanto del ámbito familiar como del ámbito clerical, en la que se van, digamos, fortaleciendo la una a la otra, una especie de compadrazgo, ¿verdad? Que hay en el sistema cultural. Y entonces el Estado debe de asumir que desde la ciencia y desde la academia, en donde se estudian las raíces de la problemática que viven las mujeres desde el conocimiento científico, tenemos ya 66 años, que es poco visto desde el punto de vista de la historia, pero son 66 años de lucha en que se avanza y se retrocede, se avanza y se retrocede. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, que se había avanzado considerablemente en la primera década de este siglo, del siglo XXI. Tras el golpe de Estado en el 2009, esos avances, esos progresos se anularon, ¿verdad? Una de las primeros decretos del gobierno que dio el golpe de Estado fue prohibir la píldora preventiva, ¿verdad? Del embarazo, la PAE, que afecta muchísimo a las jóvenes. Entonces, nosotras pensamos que se debe de fortalecer el rol de las instituciones públicas, de todas, para normar el papel de los medios de comunicación, de alguna manera desde el punto de vista simbólico, verbal y material, contribuyen a que las mujeres permanezcan en situación de desigualdad y víctimas de la violencia y la discriminación. Honduras ha avanzado lentamente en algunas áreas como el derecho al voto, la participación en política, el acceso a la educación superior y en el campo laboral en el siglo XXI, las mujeres se han quedado aún rezagadas en muchos otros de sus derechos. En algunos casos, se ha retrocedido varias décadas e incluso siglos. La situación de la mujer en Honduras tiene pues dos caras, digamos, ¿verdad? Empezando por la cara positiva, diríamos que la situación de las mujeres ha mejorado en relación a la primera mitad del siglo XX en el ámbito político, exclusivamente, ¿verdad? Ya que las mujeres han logrado tener, pues, gracias a sus luchas, un espacio en esa esfera, en la esfera de lo político. Tenemos la oportunidad de participar en la elección de nuestras autoridades y también tenemos la oportunidad, aunque con bastantes dificultades y en condiciones de mucha desigualdad, de tener acceso a los espacios
públicos de la administración del Estado. También, gracias a las luchas de las mujeres organizadas, se ha avanzado en el reconocimiento de otros derechos, ¿verdad? Pero todavía no se ha logrado todo lo que nosotras quisiéramos. Debido a la situación económica, ¿verdad? Que ese es el otro tema, que nosotras no tenemos grandes avances en el plano económico, porque todavía pues no tenemos un acceso a los puestos de trabajo en condiciones de igualdad, por muchas razones, ¿verdad? Pero en gran parte por la cultura patriarcal que impide que las mujeres que tienen una buena educación puedan participar en igualdad de condiciones a los mismos puestos de trabajo. Cuando las mujeres trabajan suelen tener salarios más bajos que los hombres, aunque tengan mejores desempeños inclusive, ¿verdad? La meritocracia no funciona para nosotras, funciona solamente para los hombres y para los hombres poderosos. Pues así que tenemos otro tipo de fenómenos que se han desarrollado en los últimos 50 años y que están castigando terriblemente a las mujeres, ¿no? Y que provienen que tienen que ver con la desigualdad económica y la desigualdad en la materia de educación. Producto del machismo y de la cultura patriarcal, las mujeres somos hoy en día víctimas de atropellos y de violencias terribles, ¿verdad? Entre las cuales la letal, ¿verdad? Que es el femicidio, que nos está castigando de una manera muy grande y que tiene raíces, el femicidio, en la compleja realidad que se vive no solamente en Honduras, sino en el mundo. En la medida en que las mujeres van siendo más capaces de tener una posición de trabajo, cultural, profesional, en la medida en que van a ir, digamos, manifestando sus derechos, en esa misma medida ella es castigada por los hombres y se la violenta de muchas maneras. Es en ese contexto que un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizaron la investigación La situación de la mujer universitaria, la que refleja que el 86% de las estudiantes universitarias aseguran que el primer lugar donde se genera violencia es en el hogar y que el 40% de los agresores son varones. El 86% de las estudiantes dijeron que es en el hogar donde se recibe violencia. ¿Cree usted que existe violencia en el sistema educativo? El 89% dijo que sí. ¿Cree usted que existe violencia en el área laboral? El 89% dijo que sí. ¿Cree usted que existe violencia en el ámbito de la salud? Un 76% dijo que sí. ¿Quiénes ejercen más la violencia en el hogar? El padre, un 30%. La madre, el 17.3%. El hermano, 14%. Hermana, un 8%. Su pareja, un 30%. Entonces, volvemos a encontrar que el padre o su pareja es el que está ejerciendo más violencia contra esta persona, que en este caso, la persona consultada fueron las estudiantes mujeres de la universidad, en un rango que fue aleatorio, no importaba de qué carrera era, siempre y cuando fuera de primer ingreso. En esta investigación obtuvimos, ¿verdad?, el dato, ¿quién es el agresor? Decíamos. Dice que el 40% de los agresores son varones. El 7% es atacada por otra mujer. En total, el porcentaje más alto, encontramos que el 52% dijo que ha sufrido violencia por ambos sexos, que era lo que yo le decía. Aquí se hablaba más que todo de las enfermeras, el papel en el sector salud.
porque cuando preguntamos en el sector educativo quién las agrede verbalmente, no es la maestra, es el maestro. Cuando preguntamos cuál es el vínculo que existe entre la mujer, o sea, la agredida con el agresor, el 30% de las mujeres afirmó que era conocido suyo. Otro 22% indicó recibir violencia de un desconocido y un 4% indicó que había sido su jefe en el trabajo quien la había agredido. Otro 7% afirmó que un compañero de clase. Entonces encontramos, ¿verdad?, que este agresor ha sido hombre en su mayoría. Eso en la encuesta. Cuando ya vamos a los grupos focales, encontramos que estos datos se suman, ¿verdad? Estos se multiplican, mejor dicho. Se multiplican porque no estamos llegando ni al seno familiar, estamos en una competencia. Me decía un estudiante, fíjese que todo lo que usted nos dice, licenciada, y nos decían los varones también, nos parece genial. Yo ahora estoy aprendiendo a respetar a mi hermana, estoy empezando a respetar y a ver a mi mamá de otra manera, a mi novia. Pero cuando voy a la iglesia me dice que yo soy el jefe de la casa, que yo soy el que tengo. Entonces, está en una competencia, tanto ese varón como esa mujer. Entonces, si tenemos que hacer educación, la tenemos que hacer con un orden laico y que la iglesia más bien se sume, se comprometa. ¿No quiere violencia la iglesia? ¿No quiere más madres solteras? ¿No quiere más niños sin madres y padres? Pues entonces, ¿qué tiene que hacer esta iglesia? Tiene que sumarse a los esfuerzos de recobrar esos derechos humanos para hombres y mujeres. Cuando se habla de violencia en el sistema de salud, es la enfermera la primera en generarla y después el doctor, según los datos recolectados en esta investigación. Cabe resaltar que esta información permitirá que la UNA trabaje en mejorar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La enfermera con 37.4%, el doctor con 23.5%, otros pacientes 7%, practicantes de medicina 10%, empleados ya sea de servicio, guardias de seguridad un 20%. Entonces encontramos que hay mucha información aquí que nos va a permitir como universidad ir mejorando que las y los docentes del sistema de salud, ¿verdad?, que están en la Facultad de Medicina, ya sea en enfermería, en radiología, en todas las áreas de la salud, empecemos a trabajar, y también en la docencia, ¿verdad?, como la profesional maestra y maestro, deberíamos de ser los primeros en ser vacunados, en dejar de ser machistas, ¿verdad? Porque como somos quienes generamos educación, en el caso de la docencia, entonces si el profesor sigue siendo machista, la profesora sigue siendo machista, pues va a reproducir eso en su aula de clase. Entonces, este sector de salud y educación tendríamos que ser los primeros en estar siendo mejor educados, los que ya somos profesionales, obviamente, porque nosotros apelamos a que el sistema de educación incorpore esto que estamos haciendo como universidad, de velar por la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres para obtener como resultado una sociedad más justa, más equitativa y con mejores índices de desarrollo. La igualdad de género y de sexo debe partir de la educación primaria. Esto permitiría una verdadera democracia, permitiendo tener una mejor sociedad, expresan parte de las docentes que realizaron la investigación. El sistema educativo realmente, universidad, con todo el sistema educativo, la Secretaría de Educación se suma a este esfuerzo, vamos a tener en 30 años tendríamos una mejor sociedad, porque recuerden que nosotros apelamos a 30 años. Cuando este niño o niña cursa en 20 años su primaria y su secundaria y parte de su universidad, entonces prácticamente son 30 años para que esto pueda verse en la sociedad reflejado. La institución tiene que divulgar por todos los medios que tenemos esas normativas que obligan a la comunidad universitaria a respetar los derechos de las mujeres. Por ejemplo,
pues los docentes están obligados a conocer esa normativa y a ponerla en práctica, ¿verdad? Y tienen que manejar ellos un lenguaje que sea un lenguaje inclusivo, ellos y ellas, ¿verdad? Un lenguaje inclusivo, un lenguaje que no sea excluyente. El docente debe ser el primero y la docente la primera en apropiarse de ese lenguaje, que sea un lenguaje que refleje una política institucional que está buscando anular esa desigualdad y esa violencia. El reto que tienen las nuevas generaciones es continuar luchando por la igualdad de los derechos de la mujer a fin de lograr mejores oportunidades de vida.